Muy buenas tardes, queridos estudiantes de la UTIP. Un gusto una vez más saludarles para proseguir con nuestra clase de redes 1. Hoy estaremos desarrollando la unidad 5, redes WAN. ¿Qué significa WAN? Red de área extensa en español, que sería una red de gran complejidad que, como le había explicado en una clase, eh, normalmente le consideramos a los proveedores de internet porque viene de afuera, viene de la calle hacia nuestra casa. Así vamos a hacer un breve ejemplo de lo que es red de WAN. Desde afuera entra en nuestro router y del router reparte el internet, por ejemplo. Sería uno de los ejemplos concretos. Prosiguiendo con la clase, tenemos WAN de enlace de punto a punto. Como le había dicho también en la clase anterior, red de punto a punto es la conexión de dos equipos, dos computadoras o dos aparatos electrónicos sin necesidad de tener un punto medio, un intermediario, un aparato intermediario. Por eso se le dice punto a punto. Un enlace de punto a punto provee una única comunicación preestablecida en la WAN. Entonces, así como le había dicho, el punto a punto no hay en el punto a punto no hay un servidor ni no hay un cliente, por eso hay una comunicación directa entre dos aparatos. Prosiguiendo lo que es de punto a punto, puede ser analógica o digitales. En el caso de que sea digitales, puede hacer tráfico de paquetes individualmente o direccionados. Bueno, como le había mencionado, el red de punto a puntos, vos podés enviar los datos, así como dice nuestro material, en paquete o individual. Y la red de punto a punto, como no tiene un punto intermedio, es una red que, que no hace falta que tenga un circuito o aparato intermedio. Directamente se comunican los dos computadores o los dos equipos. Entonces es mucho más rápido la comunicación. Entonces, si yo no voy a tener muchas conexiones, si yo voy a tener solo dos conexiones, mejor hacer un red de punto a punto para que pueda tener más rápido, para que pueda enviar más rápido la información o recibir más rápido la información. Conmutación de circuito. Un circuito dedicado, ustedes saben que cuando es dedicado es cuando yo doy utilidad a un aparato para un solo fin. Por eso dice circuito dedicado. Se establece, mantiene y termina a través de la red de un proveedor de servicio para cada comunicación. Entonces, si es una conmutación de circuitos, por ejemplo, acá dice que, por ejemplo, tiene un permiso customizado, dice, para que pueda enviar los paquetes. Prosiguiendo con la conmutación de paquetes, dice que es un método de conmutación en el cual los dispositivos de red comparten un enlace de punto a punto. ¿Por qué dice punto a punto? Porque estamos todavía en el tema de punto a punto y por eso vemos acá, eh, perdón por el alarma, por eso vemos acá los permisos customizados y tengo mi WAN, tengo mi punto a punto, por ejemplo, un punto
por un lado y otro punto por otro lado. Tengo una LAN por un lado y otra LAN por otro lado. Circuitos virtuales. Es un circuito lógico creado para asegurar la comunicación entre dos dispositivos de red. Estos son muy abstractos cuando nosotros no hacemos de forma práctica, porque son cosas que yo no puedo entender si no empiezo a configurar, si no empiezo a trabajar por ello. Por eso a veces para ustedes va a ser un poco abstracto, pero cuando tengan la parte práctica en Red 2 van a entender lo que todos han pasado acá, porque normalmente hacemos un resumen de todo lo que dimos y después hacemos más práctica en Red 2. Circuitos virtuales conmutados son establecidos dinámicamente on demand y termina cuando se completa la transmisión. Tiene 3 fases: establecimiento de circuito, se crea un circuito virtual, transferencia de datos, transmisión de datos entre los dispositivos en el circuito, terminación del circuito, la desconexión. Estos son circuitos que nosotros vamos a ir creando de forma virtual de acuerdo a la necesidad que nos requiere nuestra red. Ahora sí voy a trabajar con BD, base de datos. Yo no necesito hacer un circuito virtual, porque mi base de datos ya está preparado para que se pueda comunicar con mi sistema a través de una conexión que nosotros creamos cuando programamos. Creamos una conexión, entonces tiene una forma de enviar los paquetes. Dice luego acá que son utilizados en casos esporádicos, o sea que no son utilizados en algunos de los casos nomás porque consume mucho ancho de banda. Vemos lo que es permanente, circuito virtual permanente. Se establece circuito permanente y tiene un solo modo: transferencia de datos. O sea que estos son solamente para transferir datos. En esto es lo que quiero llegar, el dispositivo WAN. Porque en la vez pasada estuvimos hablando de los dispositivos LAN. Acuérdense que LAN es el red de área local que está en nuestra casa o que está dentro del recinto, dentro de la universidad o dentro de una empresa. Significa red de LAN, que son red de área local. Red de WAN, red de área extensa, o sea que red que trabaja de forma extensa. Por ejemplo, el proveedor Giganet o Tigo o no sé qué otro tipo de proveedor, Copaco por ejemplo, sería o sea que ellos poseen una red WAN para que pueda distribuir su internet y necesita un switch, un servidor de acceso, modem, DSU y terminal RSI. Bueno, viene de la calle. Ellos tienen un repartidor a veces, cuando hay muchos nodos, muchas cuadras, entonces tienen muchos nodos. Tienen un repartidor ahí cada cuadra, cuando es por cableado. Y después tiene el switch en su local y del switch reparte todo. Viene a nuestra casa y nosotros tenemos en nuestra casa un modemcito. Y del modem se va a nuestro router. ¿Por qué así? Porque antes, por ejemplo, trabajábamos o sea que nuestro cableado era más ADSL. Hoy en día el cableado es fibra óptica. Y el cableado de fibra óptica
transmite mucho más rápido la información, por eso hoy en día se opta por la fibra óptica. Acá vemos el switch para WAN. Tiene dos capas del modelo OSI. Es mucho más grande que lo que nosotros vemos a veces en la empresa. Un dispositivo. Así trabaja los servidores de acceso. El WAN va al servidor de acceso y después reparte otra vez al LAN. El módem, ¿qué significa módem? Por eso el módem es un modulador y demodulador. Permite la transmisión de datos a distancia por línea de cobre u onda de radio. O sea que se puede hacer por cable o se puede hacer por Wi-Fi. DSU, Digital Service United. Servicio Digital Unido, ¿verdad? Interfaz digital que adapta capa física, provee señales de temporización, dice. Para ver un poco cómo trabaja, tiene el switch, el DSU y después la computadora. Acá vemos el adaptador ISDN, terminal adaptador. Estos son componentes que rara vez utilizamos. Ya casi no se utiliza porque normalmente se utiliza hoy en día en el router o un hub o un switch. Acá vemos algunas preguntas que vamos a ir respondiendo de acuerdo a lo que entendimos de esta clase. No es extensa la clase, no es extensa la unidad, así que tiene algunas preguntas, por ejemplo, ¿cómo es el circuito conmutado? ¿Cuáles son las características del circuito virtual permanente? Explicar qué hace un módem. ¿Qué hace un módem? Modula y demodula. Cite las fases de un circuito virtual. Y por último, van a hacer un resumen, un breve resumen. Atiendan, un breve resumen de lo que han aprendido en esta clase. Si por ahí no entienden algún concepto, tiene que hacer las preguntas en privado, así como siempre lo hacen, o si quieren hacer en el grupo, eso ya depende de ustedes. Por hoy es todo. Esta clase es bien breve. Muy buenas tardes.